Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos. Esperemos que estén muy bien y como siempre vamos a comenzar reflexionando con el Evangelio del día. El de hoy es el de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Y dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y se fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señoras y señores, hoy vamos a reflexionar este evangelio con nuestro invitado, porque es una persona que tiene una extremada formación en el tema de Sagrada Escritura. Señor director, si me acompaña, por favor, vamos a presentar aquí en nuestra mesa de invitados a un sacerdote que siempre es un gustazo y una gran bendición recibirlo en nuestro programa Desde la Fe, el padre Víctor Luis Cabañas. ¿Cómo estás ahí? ¿Qué tal, Mariano? Y muchas gracias. Con tu presentación, sobre todo. Ya tú por ahí te digo. Gracias. Así es una bendición siempre contar con personas muy formadas. Y bueno, hablando de formación, tenés una formación bíblica muy amplia, padre. ¿Qué mensaje nos deja este evangelio? ¿O qué mensajes? Porque a veces un texto bíblico nos deja varios mensajes. Así mismo es, o sea, siempre dentro del contexto que tenemos que mirar un poco, ¿verdad? Aquí una comunidad que está mirando entre cumplir según la ley simplemente y aquello que tiene verdaderamente en el corazón. Es hermosísima esta parábola, ¿verdad?, que Jesús está comentando, porque dice, te pone entre la espada y la pared, ¿verdad? Uno que le dice: sí, me voy enseguida, papá, ando hoy. Y el otro que le dice: no me quiero ir, pero después reflexiona, dice, y se va. La pregunta de Jesús, ciertamente el mensaje es aquí: ¿quién es el que está haciendo verdaderamente la voluntad de Dios? Porque los cambios en nuestra vida no son fáciles, ¿verdad? Porque cuando hay una propuesta de sin, de ruge, de ella, porque puede hacer algo, lo que sea, y nos cuesta, ¿verdad? Parece, no voy a hacer. Siempre implica renunciar a algo. Es una renuncia total, verdaderamente. Y la vida cristiana es esa, ¿verdad? Y en todo sentido. Desde el aspecto personal, ciertamente, primero, por ahí tenemos que comenzar nosotros mismos. Pero después eso, porque el mensaje de Jesús siempre se abre a toda la comunidad. Eso es lo importante. Hay una palabra clave que quiero rescatar, padre. Dice el texto que uno de los hijos dice: no quiero ir, pero se arrepintió. Dice. Qué importante es arrepentirnos, reconocer que nos equivocamos y cambiar de actitud, padre. Así mismo. Y esa es la condición que encontramos en el Evangelio continuamente, ¿verdad? Y por una parte, algunas veces nosotros no damos toda esa fuerza al aspecto del arrepentimiento, o sea, como que no damos la posibilidad de que la otra persona pueda cambiar. Y justamente si vamos a mirar 2 elementos fundamentales que siempre la Biblia subraya mucho, es la misericordia y la justicia. Pero lo central tenemos que recordar que a Dios siempre se le define como justicia. Justicia pues es caminar de acuerdo a el proyecto de Dios en nuestra vida, quiénes somos nosotros, para qué Dios nos ha creado. Eso sería la justicia, la realización del plan de Dios en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo, todo lo que uno quiera aplicar en cuanto a justicia. Pero como ya Yahweh, ¿verdad? Entonces ahí entra la misericordia. Pero la misericordia entra como esa mano que se te da y se te levanta, o sea, la posibilidad
para volver a entrar en el camino de la justicia. Y ahí entonces es donde entra exactamente. Pero para eso es importante entonces la misericordia, ¿verdad? O sea, el perdón. En estos días anteriormente, los domingos anteriores, hablamos cuántas veces debo perdonar a mi hermano, justamente por eso, ¿verdad? Para decir que hay que dar la oportunidad y hay que dar la posibilidad para volver a caminar en el camino de la justicia. Y nosotros, el tema central de hoy va a ser el tema de la sanación, porque después en el segundo bloque vamos a hablar de un evento al que nos va a invitar el padre Víctor Luis Cabañas. Qué importante, padre, en el proceso de sanación el perdón. Porque a veces oye y cóvete y cárcel ves añandeo y ya con la llave la ñacen a la cárcel y ¿qué es la falta de perdón? Así es. Eso es cierto. Esa comparación es espectacular porque ciertamente si nosotros nos damos ese paso, o sea, si nosotros, ese es el famoso que decimos primero en guaraní, es espectacular, me gusta esa frase, es guapuja de calcular. Primero lo eso, o sea, darse cuenta, ¿verdad? Pero después, ñande mantella yapota pe ñandeña y contenida. Eso también, esas dos frases prácticamente continuamente encontramos en el Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Había sido la llave en nuestras manos y no sabíamos que esa llavecita es la que nos abre de nuestra cárcel, donde estamos privados de la alegría, de la libertad, de la posibilidad de tener una vida de relación plena, positiva, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, ahora sí, entonces vamos ya a entrar en el tema propiamente que les decía de la sanación, de la importancia de la sanación física, espiritual. Incluso algunos plantean, ¿verdad?, de la sanación psíquica, ¿sí?, que a veces incluso requiere de terapias, de acompañamiento médico, pero también está el lado espiritual, que para nosotros, desde la fe cristiana, también es fundamental. Si tenemos a mano, entonces, señor director, por favor, podemos proyectar la placa del texto de San Marcos, capítulo 10, versículos 51 y 52. Y dice el texto, ¿qué quieres que haga por ti? Esto le dice Jesús. Y le preguntó, Raboní, quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Qué lindo texto, padre. Esta es una síntesis. Mirá que este es el primer evangelio justamente que se escribe, ¿verdad?, de San Marcos, una comunidad que se acerca, ¿verdad?, a la vida cristiana, pero necesita de la sanación, necesita de la curación. Y todos necesitamos ser curados. Aquí no se refiere simplemente a la ceguera, sino que Marcos insiste mucho y en todo momento que nosotros tenemos un poco la mente obstusa. Vean qué cabeza dura. Miren que Marcos después repite muchas veces, cuando no volvemos a Dios, cuando no nos ponemos en el camino de la justicia, en el camino de Dios, lo primero que le hace la pregunta es justamente ¿qué quieres que haga por ti? Porque la liberación siempre implica primero que vos te des cuenta. Vos tenés que ser el que quiere dar el paso. Claro. O sea, algunas veces nosotros esperamos, parece todo de parte de Dios, ¿verdad? Pero esa cuaina que somos nosotros había sido que tenemos todos los instrumentos en nuestras manos para salir adelante. Y por eso Jesús le hace esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces aquí es como una reflexión. Estas son las famosas preguntas retóricas, se llama, ¿verdad?, dentro del estudio bíblico, donde la respuesta la tenemos que dar nosotros. Yo recuerdo un sacerdote justamente cuando hacía su homilía decía, Jesús, oñembo chistosos ahí, ¿verdad? O parece, oñembo tahuete, oñembo caimán, no decimos nosotros, ¿verdad? Porque, ya veo que estoy ciego, ¿verdad? Y sin embargo viene, y claro, entonces, ¿qué quiere que haga por ti eso, ¿verdad? O sea, es una forma de decir, pero estas son las preguntas retóricas, ¿verdad? Nos devuelve con una pregunta lo que nosotros justamente estamos necesitando y estamos pidiendo. Y esa pues es la conciencia, entrar en conciencia y darnos cuenta de que somos nosotros que necesitamos de la curación de Dios. Y qué importante es, padre, ante la pregunta de Jesús, saber exactamente lo que queremos.
Porque a veces niña ¿verdad? Claro. Capaz alguno lleva de plata, ahora sí por ahí Jesús le aparece y le pregunta, ¿verdad? Pero Claro, ¿qué es lo esencial para nuestra vida? Esa es la pregunta de Jesús. Claro. ¿Verdad? Y aquí justamente, no sé si te diste cuenta, ¿verdad? Porque cuando continúa respondiendo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego ahí recién responde, ¿verdad? Maestro, que recobre la vista, ¿verdad? O sea, el ver. Y aquí siempre nosotros entendemos, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, se insiste mucho en el mirar y darse cuenta ya de la presencia del reino de Dios. Y eso pues es lo que le está diciendo a los judíos, porque ellos estaban muy obtusos, ¿verdad? Y no llegaban a entender y darse cuenta que había sido Dios y había cumplido con ese plan de salvación. Y acá hay otro tema muy importante antes de ir a la pausa, Padre, para redondear este bloque. Dice la palabra de Dios de que después de recibir la sanación, Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Es decir, Él dijo, quiero recobrar la vista, ¿verdad? Claro. Punto número 1. Pero punto número 2, dice el texto, comenzó a seguir a Jesús. Sí. Es decir, hay ya un vínculo con Jesús. No es Jesús, muchas gracias Jesús, hasta luego, ¿verdad? Como suele Porque a suceder. veces ocurre eso, Padre. Así mismo, sucede eso, lastimosamente. Bueno, y también no sé si vos viste que utilizaba la palabra al instante. Al instante. Vos también cuando leíste, escuché que remarcaste lo Sí. al instante, ¿verdad? Sí, ¿Por sí. qué? Porque Jesús, en realidad, y casi todos los evangelios, no insisten tanto en esa pregunta medio indagadora, como que Jesús viene y te dicen, él allá, él ande pecado, él ande y peisa, ¿verdad? Que en otras oportunidades nos damos cuenta, por ejemplo, San Juan capítulo 9, ¿por qué ese está ciego? ¿Será que pecó él o sus padres, verdad? ¿Cómo queremos saber, parece, las causas por qué estamos en esa situación, verdad? La cuestión aquí, Jesús se da cuenta y dice, bueno, vos estás en este pecado, caíste por tu limitación, pero ahora, ¿qué es lo que querés? Y cuando te das cuenta, entonces el Señor reacciona enseguida. Y eso lo encontramos casi en todas las sanaciones, ¿eh? Los leprosos también se arrodillan, le piden, Señor, si tú quieres puedes sanarnos. Quiero Jesús de Jesús. Enseguida, al instante. El paralítico. ¿Verdad? El paralítico la misma cosa. Hay otro que ni le pregunta luego nada, sino que dice por la fe de la comunidad. Se da cuenta nomás ya que están en ese camino y en ese proceso, ¿verdad? Y en ese deseo de Y en cambio. esa necesidad de sanación, ¿no? Así mismo. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, después vamos a seguir hablando de este tema sumamente importante. También vamos a enfocarnos un poco en la importancia de la sanación física que trae también la sanación espiritual, ¿sí? Porque a veces, como este ciego, ¿no? Recibir la sanación física implica un compromiso con esa misión de Jesús, que es la de evangelizar. Y después también vamos a preguntarle al Padre acerca de una actividad que tiene muy importante en la parroquia San José Obrero. San José Obrero, Después vamos así a hablar mismo. de eso también, para que ustedes puedan ir a participar y recibir esa sanación física y espiritual que es tan importante. Nos vamos a la pausa, ya volvemos enseguida. Señoras y señores, estamos ya en nuestro segundo bloque, nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Hoy estamos con nuestro invitado, el Padre Víctor Luis Cabañas, hablando de este tema de la sanación física, espiritual, de cómo podemos sanarnos integralmente por la gracia de Dios y también por nuestra fe y la fe de la comunidad, nos decía también en otro momento el Padre. Señor director, ¿nos puede ayudar a proyectar la placa del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 8, ahí tenemos, y vamos a leer el texto, dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios.
Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, acá hay un mandato, Padre. Sí. Hay un mandato, ahí me tenéis pedido, Claro. Ya reflexiona a mí, no, para ellos lados. Bueno, hablamos recién del aspecto comunitario, ¿verdad? Y esta ya es la consecuencia, donde quiera que vayan, ¿verdad? El Señor que los manda a sus discípulos, pejojabende, ¿verdad? Entonces, tenemos una misión muy importante. Primero, ¿cómo nos dice? Primero nos recuerda que el reino de los cielos dice que está cerca. En realidad, si nosotros tenemos que mirar y decir y hacer una síntesis, él a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué es enviado? Y justamente para predicar y anunciar el reino de Dios. Eso significa que Dios tiene que estar en medio de nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, la justicia, la honestidad, el amor, la caridad, solidaridad, todo lo que uno quiera, ¿verdad? Del aspecto de lo que significa el reino de Dios. O sea, Dios en medio de nosotros. En todo momento y en todo lugar. Así mismo. Porque a veces a la petupa, vender la ñande ya no. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso te está diciendo el reino. Eso pues nosotros entendemos. Claro, hablamos un poco también desde el Antiguo Testamento, siempre donde entraba el aspecto de la monarquía, ¿verdad? Era el estilo cómo tendría que ser una sociedad, donde tiene que haber un líder. O sea, todo esto es importante que sepamos un poco cómo peña en su peña, decimos nosotros, como trasfondo, ¿verdad? Entonces, por eso, la primera preocupación dice, el reino de los cielos está cerca. Está en medio de ustedes y por lo tanto, ustedes son responsables. Por eso ahí está el mandato. Entonces vayan y prediquen el reino de Dios. Y después ya viene enseguida lo que tenemos que hacer para que podamos tener el reino de los cielos. Y tenemos que entender bien también, no tomarlo así de una manera muy literal. Sanen a los enfermos, ¿verdad? Y esto sabemos, lo que vos insistía, el aspecto espiritual, pero también el aspecto físico, ¿verdad? Porque toda enfermedad espiritual tantas veces nos lleva a esa enfermedad física. O sea, cómo nosotros nos sentimos. Hasta los médicos ahora te dicen, ¿verdad? Hasta el cáncer dice que te viene por situaciones muchas veces de estrés o de situaciones vinculadas a la depresión, congoja, la depresión, angustia. Muchas situaciones, angustia, ¿verdad? Dolores entonces internos, ¿verdad? Que después te producen estas enfermedades. Después dice también limpian a los leprosos. Ahí ponía lo de piel, decía. Pero es mejor entender leprosos porque la palabra leproso en la Biblia, esta traducción está mejor, por el sentido de que la lepra desfigura, ¿verdad? Al hombre. O caru vendero ore y te desfigura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Absolutamente, ¿verdad? O caru vendero ore por tu piel, te deforma. El pecado, pues, es la lepra en sí. En lo espiritual. ¿verdad? En lo espiritual, así como te presenta, ¿verdad? Entonces, sanar a los leprosos, curar a los leprosos, significa entonces trabajar en la imagen de Dios en la persona, en nosotros, ¿verdad? Y entonces, esto es importante, limpien, ¿verdad? Curen a estos leprosos, resucitan a los muertos. ¿Será que vamos a ir frente al cementerio y vamos a decir, y no, ¿verdad? Resucitar a los muertos. Hay muchas personas que estamos muertos espiritualmente porque nos hemos olvidado de Dios, hemos dejado a Dios de lado, etcétera, ¿verdad? Echen a los demonios. La palabra demonio también es muy interesante porque esa viene de una palabra griega, daimon, ¿verdad? Que quiere decir ese rencor, ese odio, eso que tenemos por dentro y que al final de cuentas nosotros somos los que estamos actuando con esa ira después incluso o con esa cosa negativa que sale de dentro. A veces, Padre, hay personas que creen que odiando a alguien le perjudica. Y en realidad el perjudicado somos nosotros cuando odiamos a alguien. Así mismo es. Claro. Y eso es por la situación de rencor y de odio. Justamente los psicólogos justamente dicen, tal vez ese otro ni sabe que vos le estás odiando y te quiero, etc. Pero ande decimos nosotros. Y eso es lo que te destruye, ¿verdad? Entonces, resucitar a los muertos significa verdaderamente devolverle la vida, devolverle la felicidad, que pueda volver a caminar, ¿verdad? Entonces, eso. Y después, aquí que insiste mucho, que esta es una gracia de Dios. Gracia justamente viene de la palabra latina gratis, ¿verdad? Gratia, gratis, o sea, esa bondad y esa grandeza de Dios, su espíritu, nosotros tenemos que devolverlo, tenemos que dar de nuevo a las personas con quienes nosotros estamos compartiendo la vida. Así mismo es. Bien, ahora sí, Padre, quiero entrar un poco a la invitación del evento que estás organizando en tu parroquia San José Obrero. Contanos un poco de qué se trata.
Bueno, nosotros estamos ofreciendo esta oportunidad. En realidad son todos los primeros domingos, pero hoy como coincide este 1 de octubre, ¿verdad? Entonces que es un poco difícil por la situación de las fiestas que teníamos, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Entonces lo pasamos para el segundo domingo, que va a ser el 8. El 8, entonces el próximo domingo vamos a encontrarnos y le llamamos así, ¿verdad? Jornada de sanación y liberación, porque sanación es esa sanación interior y la liberación también con la gracia de Dios, ¿verdad? Y siempre le ponemos un título en esta oportunidad, el sentirse acompañados por la mamá, porque la mamá pues tiene esa característica, ¿verdad? María entra en este caso, utilizando el famoso refrán de ese canto, ven con nosotros a caminar, la figura de esa madre que nos ayuda a tener esa paz y esa serenidad, ¿verdad? Entonces por eso el 8 de octubre de las 12:30 hasta las 17 nos encontramos allí en la parroquia San José Obrero. Y está sobre el senador Lon Casililio, ¿verdad? Ahí en el centro Villamorra. Y normalmente nosotros solemos pedir una ayuda, pero todo es para el canal de Yarañe, ¿verdad? Porque algunas veces también la gente puede pensar que es como que cobrar estos servicios y no, absolutamente. Un aporte, incluso a las personas, incluso muchas personas que vienen de lejos y que viene toda una familia, ¿verdad? Y uno sabe todo lo que significa también el aspecto económico. Entonces incluso algunos dan un aporte simbólico nada más, ¿verdad? Claro. Pero lo que queremos es que la gente se sienta a gusto y sobre todo en ese deseo de recibir esa sanación espiritual. Y también, ¿por qué no? Como decíamos recién nosotros, el aspecto también corporal, ¿verdad? Vamos a tener catequesis bíblica, adoración al Santísimo, confesión. Así mismo. Entonces se ofrecen todos los servicios y sobre todo yo insisto mucho en la catequesis bíblica para que podamos entender que siempre es un proceso en el cambio, ¿verdad? Porque la gente algunas veces puede esperar mucho como si fuese una cosa que viene todo desde arriba, y como que nosotros no hacemos el proceso del cambio. La propuesta del Evangelio es propuesta y somos nosotros quienes tenemos que responder al Señor, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, yo quiero curarme, yo quiero mejorar. ¿Qué quieres que haga por ti? Hey, Guriñan, ya leemos, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, Señor, quiero curarme. Y bueno, aquí te doy los instrumentos y dale fuerza a caminar ahora. Así es. Gracias, Padre, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y en cualquier momento llegue tu payida. Y bueno, cuando sea, estamos ahí. El 8 de octubre, entonces, a partir de las 12:30. De las 12:30. O almuerzan un poco más temprano, o si no, comen alguna cosita por ahí. Ahí también hay algunas cantinitas que se ponen un poco así para los que llegan más temprano, etcétera. No, pero como vamos a participar de la misa, la adoración y compañía, no hay que comer demasiado. Exactamente. Una merienda. Alimentación más espiritual que corporal va a ser, ¿verdad? Allá por la ayuno ahí, ¿verdad? Exacto, exacto. Bien, vamos a cerrar nuestro programa de hoy y me gustaría cerrar con la pregunta de Jesús a este ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta nos hace Jesús permanentemente. ¿Y qué respuesta le vamos dando nosotros? Si hoy Jesús te está preguntando en una situación familiar, en una situación laboral, en una situación muy personal, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué respuesta le darías? Que tengan un excelente domingo. Muchas gracias por la sintonía.